Hola a todos, soy Nelly Montes, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD y a continuación vamos a explicar el diseño de una estructura para techo. Es una estructura tipo home. Para el caso de nuestro ejercicio, esta debe cubrir un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 de fondo y las cerchas van a tener 3 metros entre sí. Para nuestro ejercicio vamos a obtener unos datos iniciales y son los siguientes. El valor de la cuerda inferior es anulada al mismo ejercicio, que es de 6 metros. ¿De dónde se obtiene? Pues el ejercicio nos dice que del punto A al punto G tiene ese valor, pasando por los puntos L, K, J, I y H. Ahora necesitamos el valor de la cuerda superior. Va también del punto A a G, pero pasando por los puntos B, C, D, E, F y G. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene? Entonces vamos a dividir el valor de la cuerda inferior sobre el coseno de la pendiente, que son 30 grados para el caso de nuestro ejercicio. El número de cerchas que vamos a necesitar, entonces son 18 metros de fondo y lo vamos a dividir por los 3 metros que hay entre cada cercha y le sumamos 1. Eso nos da un valor de 7 cerchas para nuestra estructura. El peso que soporta una estructura generalmente va en la mitad, ¿cierto? Todas las cargas que lleva nuestra estructura o las estructuras. Y por eso se requiere un área de influencia. ¿Esta de dónde se obtiene? Vamos a multiplicar los 3 metros que debe tener, están entre cada cercha, por el valor de la cuerda, de la longitud de la cuerda superior, que es 6.9282 metros. Y eso nos da un valor de 20.7846 metros cuadrados. Ese es el área de nuestra influencia. Ahora, para continuar con nuestro diseño, lo primero que debemos hacer es hallar el valor de la longitud de cada uno de nuestros elementos. Lo del valor de la longitud de los puntos AL, LK, KJ, JI, IH y HG nos los está dando el mismo ejercicio, nos dice que cada uno de esos tramos tiene 1 metro de longitud. Entonces este es el uno que ustedes ven aquí en nuestra tablita. Para hallar los demás valores, estos valores BL, CK, DJ, EI, FH, para este caso vamos a usar las razones trigonométricas o la relación de triángulos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo lo sacamos. Por ejemplo, la longitud del punto BL lo obtenemos, como ya tenemos el valor de AB, que es 1.55, lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados, ¿sí? Y eso nos da 0.577, es el valor que tenemos acá, y así sacamos cada uno de estos puntos. ¿De dónde obtuvimos este 1.155? Que es del punto AB. Ese lo vamos a obtener dividiendo el valor de la longitud de la cuerda superior entre los 6 tramos de la estructura, ¿sí? 6 que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por ello estos puntos A, B, B, C, C, D, D, E, F y G nos da 1.55, ¿sí? Y de esa manera pues obtenemos todos los valores de la longitud de nuestros elementos para un total de 23.488 metros. Ahora, continuamos con nuestra estructura. Vamos a usar un perfil de acero estructural A36 de ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 4.8, que nos da un valor de 4.6 kilogramos. Como en estas estructuras se usan los perfiles unidos ¿sí? Se usan de dos perfiles, por eso lo multiplicamos por 2 y nos da un total de un peso de 9.2 kilogramos sobre metros. ¿De acuerdo? De acuerdo a las propiedades de perfiles laminados de acero, que es el que vamos a usar, aquí como lo dice el tamaño L64 por 64 por su espesor de 4.8 es este que nos da aquí todo el valor, ¿sí? Y para nuestra cubierta vamos a usar tejas Eternit número 6, que es la que ustedes están viendo aquí en nuestra tablita, que tiene una longitud total de 1.83 metros y una longitud útil de 1.69 metros, de ancho total 0.92 metros y de ancho útil 0.873 metros. Entonces, para saber cuántas tejas se requieren, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para cada pendiente, ¿cuál pendiente? Entonces aquí tenemos nuestra estructura. Esta es una pendiente y esta es otra pendiente. Entonces, será el valor o la longitud de cada una de las pendientes es la mitad del valor que nos había dado de la longitud de la cuerda superior, ¿sí? De 6.9282 metros cuadrados. Eso nos da un valor de 3.46 metros por cada pendiente. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? De acuerdo a la ficha técnica aquí de Eternit, tenemos que para la teja número 6,
la longitud útil es 1.69. Eso lo vamos a multiplicar hasta que nos dé ese valor. Para este caso son 2 tejas. Quiere decir que vamos a usar 2 tejas en cada una de las pendientes, por este costado y por este costado. 2 acá, 2 acá. ¿De acuerdo? Y seguimos. Ahora tenemos que cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia, ¿cierto? Que hay entre cada cercha. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a dividir esos 3 metros por el ancho que nos da la ficha técnica de la teja que vamos a usar, que es 0.873. Entonces lo dividimos y eso nos da un total de 3.43. Es decir, que para saber el total de nuestras tejas vamos a multiplicar las 2 tejas que vamos a usar por una pendiente por las 2 tejas de la otra pendiente por los 3.43 y nos da un total de 13.72 tejas, cada una con un peso de 17.66 kilogramos, que es lo que nos da aquí de acuerdo a esta fichita. ¿Listo? Y ya teniendo este dato de la cantidad de tejas a usar, vamos a establecer cuántas correas de celosía. Esas correas de celosía son las que soportan el peso de las tejas. Y vamos a usar unas correas construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metros, ¿sí? Y el número de correas para cada pendiente será de 3, para un total de 6 correas para los 2 pendientes, con una longitud total de 6 correas por 3 metros de ancho para soportar eso, de 3 metros de ancho del área de la influencia, que son 18 metros de la correa, ¿de acuerdo? Y ahora sí, para continuar con la construcción de nuestra estructura, vamos a ver cómo se distribuyeron las cargas. Entonces, ahora vamos a hallar las cargas que va a tener nuestra estructura. Estas cargas que tiene la estructura es las cargas vivas, las cargas muertas y las cargas de viento. Las cargas vivas, ¿cómo la obtenemos? Es el valor del peso de una persona, que es aproximadamente 70 kilogramos, por el valor del área de influencia, que son 20.7846 metros cuadrados, por la gravedad, y eso nos da 14.272.785 newtons, ¿sí? Ahora vamos a hallar las cargas muertas. Las cargas muertas se componen del peso propio de la cercha, y ese peso lo hallamos con la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces, la longitud de las barras, recuerden que nos dio 23.488 metros por el peso de los 2 perfiles, que es 9.2 kilogramos sobre metro por la gravedad. Eso nos da un valor de 2119.84 newtons, ¿sí? Y ahora vamos a hallar el peso de las correas. El peso de las correas se halla como la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Entonces, la longitud de las correas fue de 18 metros. Y dijimos que íbamos a usar unas correas de 5 kilogramos sobre metros de densidad, ¿cierto? Por la gravedad, y eso nos da un valor de 882.9 newtons. Ahora vamos a hallar el peso de las tejas. Y ese se obtiene como el número de tejas en el área de influencia por el peso de la teja. Entonces recuerden que el número de tejas que dijimos que íbamos a usar era 13.72 tejas por el peso de cada una, que es 17.66 kilogramos, por la gravedad, ¿sí? Y eso nos da un valor de 2.376.9 newtons. ¿Listo? Ahora vamos a hallar las cargas de viento. Las cargas de viento se obtienen ¿de dónde? De la presión dinámica del viento por el área de influencia. Y la presión dinámica del viento, ¿cómo se obtiene? Por la densidad del aire, o con la densidad del aire, que es aproximadamente 1.2, por la velocidad del aire, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces, y multiplicándolo por el área de influencia, que es 7.846 metros cuadrados, nos da un valor de 1.247.076 newtons para el valor de las cargas del viento. Entonces, después de eso sumamos todos estos puntos de las cargas muertas y nos da un valor de 6.626.716 newtons de total de cargas muertas. Lo sumamos con el total de las cargas vivas, o con el valor de la carga viva que nos había dado, y eso nos da un valor total de 20.899.501 newtons, aproximándolo nos queda en 21 kilonewtons, ¿sí? Este valor, 21 kilonewtons, distribuir el resultado de la carga total en los nodos de nuestra estructura. Son 6 nodos, entonces tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D, el nodo E, y el nodo F y el nodo G, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en la imagen. Lo dividimos y nos da un valor de 3.5 kilonewtons para cada uno de los nodos.
Esos 3.5 kilonewtons en los nodos laterales o en los nodos exteriores, que es el punto A y el punto G, lo vamos a dividir y en cada uno nos queda 1.75 kilonewtons. Y eso es todo para el inicio de nuestra estructura y procedemos con el análisis. Muchas gracias. Mi nombre es Angie Caterine Vera. A continuación vamos a encontrar las fuerzas de una estructura simple y vamos a calcular las fuerzas internas de cada una de las barras de una cercha asignada utilizando el método de nodos y las vamos a clasificar como fuerzas de tracción, fuerzas de compresión o una fuerza nula. Y esa información la vamos a clasificar en una tabla de resumen para poder validar los valores de cada una de las fuerzas. También vamos a tomar un tramo de la estructura donde involucre 2 o máximo 3 nodos y vamos a calcular la fuerza interna de una de las barras utilizando el método de secciones y vamos a utilizar este resultado como criterio de verificación del valor encontrado para la misma barra por el método de nodos. Entonces, realizando un análisis de la cercha, podemos afirmar que su estructura es geométrica, por los cuales habrán unas fuerzas iguales. Esas fuerzas son AB, donde decimos que la fuerza AB es igual a FG, entonces decimos que AB es igual a FG, que la fuerza BC será igual a la fuerza FE y así sucesivamente con los otros tramos de la estructura. Entonces, primero debemos sacar la sumatoria de las fuerzas para sacar las reacciones de A y de G, donde reemplazamos los valores y obtenemos que la reacción de A en Y es igual a 10.5 kN, que la reacción X es 0, por lo cual no tenemos más fuerzas en X, y podemos obtener que GY es igual a 21 kN menos 10.5 kN para un valor de 10.5 kN, un valor final. Luego de tener estas reacciones, lo que vamos a hacer es empezar a diseñar los nodos, es decir, tomamos pequeñas partes de la cercha y vamos a empezar a sacarle la fuerza interna por cada sección y así sucesivamente con cada nodo. Entonces, a través del nodo A obtenemos que el valor de AB es igual a menos 17 kN. Todas las fuerzas negativas entonces serán unas fuerzas de compresión. Que el tramo AL tiene un valor de 15.155 kN, debido a que el valor es positivo, será una fuerza de tensión. A través del método L obtenemos el valor de LK, donde decimos que es igual a L y que tienen un valor de 15.155 kN, por lo cual esas fuerzas son iguales. Y si LK es una fuerza positiva, sería pues una fuerza de tensión. Entonces miramos acá que AL es una fuerza positiva de 15.155 kN y decimos que esas dos fuerzas son iguales, entonces también será pues una fuerza de tensión. También hallamos acá la fuerza de BL y debido a que la fuerza es 0, resumimos que esa barra tiene, que esa cercha tiene una fuerza nula. A través del método B podemos encontrar que BK tiene un valor de 3.5 kN, de menos 3.5 kN, perdón, por lo cual será una fuerza de compresión. A través del método K obtenemos una fuerza positiva, la cual es de 12.39 kN. A través de la fuerza de KC obtenemos una fuerza de 1.75 kN, igualmente que es una fuerza de tensión, y así sucesivamente con los otros nodos. Entonces, en el nodo C encontramos que el tramo CJ es una fuerza negativa, por lo cual es una fuerza de tensión también. Entonces, los valores que vamos hallando en cada uno de los nodos los vamos a ir reemplazando en los otros para ir conociendo su valor.
y así sucesivamente hasta conocer el valor de cada una de las cerchas. Entonces, por último, encontramos que en el nodo D tenemos una fuerza de compresión y nos da que es de 10.5 kilonewton, entonces es una fuerza negativa, por lo cual es una fuerza de compresión. Una vez tenemos estos valores, aplicamos la sumatoria de las fuerzas en y las vamos a ir acomodando en esta tablita. Entonces decimos que hay muchos tramos que son iguales, por lo cual tenemos acá, entonces ejemplo, en el tramo AB dice que es igual al FG, entonces AB y FG lo vamos a verificar acá en la imagen. AB es igual a FG, que me lo corrobora en esta tabla que hemos planteado inicialmente, y así sucesivamente con cada uno de los valores que vamos a ir encontrando. Entonces, una vez tenemos esa información, tenemos por acá que hay que hacer la verificación, o vamos a comprobar a través del otro método, que es el método de sección, la igualdad de la ecuación. Entonces vamos a determinar si el valor hallado está correctamente. Entonces aplicamos la sumatoria del momento en B, donde decimos que la sumatoria de las fuerzas del momento en B es 0, reemplazamos los valores, resolvemos la ecuación y obtenemos por acá que el tramo LK tiene un valor de 15.16 kilonewton. Entonces vamos a comprobar si es la misma, 15.16 kilonewton. Entonces tenemos eso por acá. Decimos que LK y AL son iguales, y AL tiene un valor de 15.55 kilonewton, 15.155 kilonewton, el cual es este mismo valor que encontramos por acá, que es de 15,16 kilonewton. Ahí hay unos decimales que aproximaríamos para que me quede exactamente 15.16 kilonewton. Entonces podemos comprobar que la fuerza en K, que la fuerza en LK es el mismo valor tanto en el método de sección como en el método de nodos. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Nelly Montes, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAT, y vamos a continuar con la última fase del diseño de nuestra estructura para techo tipo home. Entonces, ya en este punto hemos hallado los datos de la longitud de cada uno de los elementos, tenemos las fuerzas externas e internas, y también los hemos clasificado por tensión o comprensión. Entonces, en este punto debemos calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de compresión, y presentar los valores de esfuerzo en una tabla de resumen. Entonces vamos a iniciar con ese primer punto. Como pueden ver aquí en la presentación, al calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como tracción o de comprensión. Entonces aquí nosotros ya tenemos en esta tablita los valores que traíamos del ejercicio anterior o de los datos anteriores, que es las fuerzas internas clasificados como compresión o tensión, y el área del perfil, ¿cómo lo tenemos? Esa nos da la misma ficha o la misma tabla de las propiedades de perfiles laminados de acero. Debemos recordar que vamos a usar un perfil de acero A36 de ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. Al ser 2, entonces la misma tabla nos muestra cuál es el área de cada uno de estos perfiles, ¿cierto? Aquí nos dice que el área es de 581 milímetros al cuadrado. Como estamos usando 2, lo que hacemos es que los vamos a sumar, y eso nos da el valor que tenemos aquí en nuestra tablita de 0,00162 metros cuadrados. Y de esta manera, ya teniendo este dato, podemos hallar el esfuerzo normal en megapascales. Entonces, para hallar ese resultado del esfuerzo normal, debemos dividir la fuerza interna, que ya la tenemos aquí en la tabla, sobre el valor del área de los perfiles.
y aquí nos da el valor en megapascales. Entonces aquí, como lo pueden ver, para cada uno de los nodos tenemos el resultado. Entonces, por ejemplo, el nodo AB y FG tenemos el menos 15.060.24.096 megapascales y así sucesivamente. Para el elemento LB y HF pues es un elemento de amarre, por lo tanto el esfuerzo normal será 0. Posteriormente nos dicen que en el segundo punto debemos calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada y que los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo y en compresión se verifican bajo la carga crítica, como las columnas de Euler, ¿sí? Entonces vamos a continuar todos los nodos que están bajo tensión y vamos a hallar ese factor de seguridad. ¿Y cómo se halla? Primero tenemos que tener aquí el esfuerzo normal de los que vamos a usar para nuestra estructura, ¿cierto? Nosotros vamos a usar acero, entonces es el acero estructural A36 y la misma tabla nos dice que el esfuerzo normal en megapascales para este tipo de acero es de 250 megapascales. Entonces ese es el que ustedes ven aquí en la tabla, en esta columna, y es el que vamos a usar para hallar el resultado del factor de seguridad. Entonces, para hallar ese factor de seguridad vamos a hacer lo siguiente: vamos a dividir el esfuerzo normal permisible, que es el que nos dio nuestra tabla, el esfuerzo normal en megapascales, que es el que nos da nuestra tabla, sobre el esfuerzo admisible, que fue el que hallamos anteriormente en esta anterior tablita, que fue el que hallamos acá, ¿sí? Como aquí ya tenemos esos valores, lo que hacemos es dividir el esfuerzo normal entre el esfuerzo admisible, y aquí nos da cada uno de los factores de seguridad para estos nodos que están sometidos a tensión. Nuevamente el elemento de amarre pues queda como amarre o amarre. Seguido de esto vamos a hallar el factor de seguridad para los elementos que están sometidos a compresión, y para ello pues vamos a usar el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos, teniendo en cuenta que nos piden validar los elementos como si fueran elementos de Euler. Al considerar los elementos como Euler, quiere decir que estos elementos su falla se puede presentar por pandeo. Entonces, para ello nos toca establecer cuál es la carga más alta que puede soportar cada una de estas columnas. Y para ello, pues vamos a aplicar esta fórmula que ustedes están viendo acá, que es pi al cuadrado por E por I sobre la longitud al cuadrado. Este es la elasticidad. Este valor de la elasticidad, que es el que ustedes están viendo aquí en la tabla, que son los elementos. Al tomar estos elementos como si fueran elementos de Euler, quiere decir que la falla de estas columnas se puede dar por pandeo, por lo que para ello nos toca establecer cuál es la carga crítica o la carga más alta que pueden soportar cada una de estas columnas. Y para ello vamos a aplicar la ecuación de Euler de la siguiente manera, como ustedes lo pueden ver acá, para hallar esa carga crítica, que es pi al cuadrado por la elasticidad por I por L al cuadrado, siendo I el momento de inercia. Y esto lo vamos a hallar aquí con el teorema de Steiner. Como ustedes pueden observar, aquí ya tenemos todas las operaciones realizadas, y en el momento de inercia para el eje X y el eje Y nos da el valor que está aquí, 0.0000446 metros a la 4, y este viene a ser el momento de inercia mínimo, que es el que requerimos para resolver nuestra ecuación. Y en el eje Y nos dio un valor de 0.00079780712 metros cuadrados. Entonces, al aplicar esta fórmula que estamos viendo acá, aquí donde dice el mínimo momento de la inercia del área, fue el que ya escogimos aquí inicialmente con el teorema de Steiner, que fue el que les mostré acá, el 0.446, y lo tenemos ya aquí en la tablita. Entonces aplicamos esta fórmula para hallar la carga crítica, y como resultado nos dio 659.934.1937 kilonewtons. Ya teniendo estos valores, aplicamos la fórmula de factor de seguridad. Ahora procedemos a hallar el factor de seguridad aplicando la siguiente fórmula, y como ya tenemos los valores que anteriormente ya sacamos aplicando la fórmula para la carga crítica y el teorema de Steiner, entonces simplemente aquí aplicamos esta fórmula y nos da aquí el valor del factor de seguridad para las barras que se encuentran en compresión. Y eso es todo para el diseño de nuestra estructura de techo tipo J.